Durante mi boda, el sacerdote dijo: si alguien tiene algo en contra, hable ahora o cállese para siempre. El ex de mi novia gritó: yo tengo, y comenzó a revelar su pasado oscuro. Conocí a Marina de una manera bastante común, pero nuestra historia nunca fue nada parecido a un cuento de hadas. Nos encontramos en una fiesta de amigos en común, y en aquel momento no imaginaba que un simple encuentro pudiera cambiar mi vida entera. Era hermosa, tenía una dulzura natural y, al mismo tiempo, un aire misterioso. Hablamos toda la noche, y, después de eso, comenzamos a vernos con más frecuencia. Al principio, todo parecía perfecto. Marina era de esas personas que encantaban a cualquiera. Sonrisa fácil, mirada penetrante y un aura magnética que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. Pero, viendo todo en retrospectiva, noto que había pequeñas señales, cosas que debería haber percibido antes. Solo que, en aquel entonces, estaba completamente ciego de amor. Nuestra relación fue intensa. En pocos meses, ya estábamos viviendo juntos. Nunca fui alguien que creyera en el destino, pero con Marina tenía la certeza de que estábamos hechos el uno para el otro. Ella hablaba de matrimonio desde el primer año de relación, y yo, enamorado, me dejé llevar. Quería construir una vida a su lado. La pedida de matrimonio fue sencilla, pero con mucho significado para nosotros. Durante un viaje a una posada alejada, frente al mar, decidí pedirle matrimonio a Marina. Ella lloró, me abrazó fuerte y dijo que sí sin dudar. En aquel momento, sentí que estaba en el camino correcto, tomando la mejor decisión de mi vida. Los meses previos a la boda fueron una mezcla de emociones. Planeamos todo juntos, elegimos cada detalle de la ceremonia y la fiesta. Claro, hubo algunas discusiones, principalmente por los nervios, pero nada que pareciera fuera de lo común para una pareja a punto de casarse. El día de la boda, estaba nervioso, pero feliz. Mirando a mi alrededor en la iglesia, veía a nuestros amigos, familiares y todas las personas que deseaban nuestra felicidad. Cuando Marina entró por la puerta, vestida de novia, sentí mi corazón latir con fuerza. Estaba deslumbrante, como salida de un sueño. Todo estaba perfecto, hasta que el sacerdote pronunció la frase clásica: si alguien tiene algo en contra de esta boda, que hable ahora o calle para siempre. Y entonces, el silencio de la iglesia se rompió con una voz que resonó en todo el salón. Yo tengo. El tiempo pareció detenerse. Por un instante, pensé que había escuchado mal, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando miré hacia la entrada de la iglesia, vi a un hombre parado allí, con los ojos fijos en Marina. No parecía un desconocido. De hecho, su presencia pesaba en el ambiente, como si llevara consigo un pedazo de la historia que nadie allí conocía. Nadie excepto ella. Marina se quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par, su rostro perdiendo todo el color. Fue en 1900 Mike, ese momento que me di cuenta de que aquel hombre no era solo alguien intentando arruinar nuestra boda por capricho. Significaba algo grande. Las personas comenzaron a murmurar, sus miradas iban de mí a él y luego a Marina. El sacerdote, visiblemente incómodo, intentó retomar el control de la situación, pero el hombre no se detuvo. Dio algunos pasos al frente, su expresión cargada de algo entre rabia y dolor. Y entonces, dijo algo que hizo que mi estómago se revolviera. Marina, ¿no le vas a contar o quieres que lo haga yo? Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué me estaba ocultando mi novia? Marina abrió la boca un par de veces, pero ninguna palabra salió. Parecía en estado de shock, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, pero yo necesitaba saber. Todo aquello estaba mal. La mujer con la que estaba a punto de casarme, a la que amaba, me estaba ocultando algo tan grande como para que un hombre apareciera en nuestra boda y lo expusiera. El silencio de ella fue lo que me destruyó. Si lo hubiera negado, si al menos hubiera intentado justificarse, tal vez podría haber manejado la situación de otra manera, pero ese silencio lo decía todo. El hombre respiró hondo y comenzó a hablar. Lo que esta mujer te está ocultando, amigo, es algo que jamás imaginarías. Con cada palabra suya, sentía cómo mi visión se oscurecía. Toda la iglesia contuvo la respiración, esperando lo que estaba por venir. Y entonces, comenzó a revelar lo que Marina nunca tuvo el valor de contarme. El hombre respiró hondo, me miró directamente a los ojos y comenzó a hablar con una calma aterradora, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. La mujer con la que estás a punto de casarte no es quien crees que es. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un golpe en el estómago. Sentí que el pecho se me apretaba, como si mi cuerpo ya supiera que algo terrible estaba a punto de ser revelado. La iglesia estaba en un silencio absoluto, todos esperando la bomba que él iba a soltar.
Vi a Marina cerrar los ojos y negar con la cabeza, como si deseara que todo eso fuera una pesadilla. Pero no lo era. Marina y yo fuimos novios hace unos años. Mi sangre se heló. ¿Novios? Ella nunca me había contado nada sobre eso. Siempre dijo que había tenido relaciones en el pasado, pero que ninguna había sido seria. ¿Cómo alguien oculta algo así a su propio prometido? Miré a Marina, esperando alguna explicación, algún intento de desmentir. Pero todo lo que vi fue una expresión de desesperación, como si supiera que ya no tenía salida, pero eso era solo el comienzo. ¿Y lo que pasó entre nosotros? Bueno, es algo que deberías saber antes de dar este paso. Quería gritar, pedirle que hablara de una vez, pero parecía que mi voz había desaparecido. Mi cuerpo estaba paralizado. Entonces él miró directamente a Marina y dijo, ¿quieres contarlo tú o sigo yo? Ella bajó la cabeza. Nunca había visto a Marina así. Siempre fue una mujer fuerte, segura de sí misma. Pero ahí, frente a ese hombre, parecía frágil, acorralada. Su silencio fue la confirmación de que todo lo que él decía era cierto. Entonces, él continuó. Terminamos porque Marina hizo algo imperdonable, algo que destruyó mi vida. Y por lo que veo, estás a punto de caer en la misma trampa en la que caí yo. Mi corazón latía con fuerza. No podía respirar bien. ¿Qué podría haber hecho ella? Me engañó. Me traicionó de la peor manera posible. El impacto recorrió todo mi cuerpo. Las personas en la iglesia comenzaron a murmurar, sorprendidas. Quería creer que era mentira, que él estaba inventando todo para humillarme. Pero cuando miré a Marina, ella lloraba. No lo negó, no gritó que era mentira, no hizo nada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La mujer con la que estaba a punto de casarme ya había traicionado a su propio prometido en el pasado. Y yo no tenía idea si estaba a punto de ser el siguiente. Me sentía mareado, como si me hubieran dado un golpe directo en la cabeza. Todo giraba a mi alrededor, y el murmullo de la gente en la iglesia solo hacía que todo fuera peor. Marina seguía llorando, pero no decía nada. No pedía perdón. No intentaba justificarse. Y eso me mataba por dentro. Su ex me miraba con lástima, pero también con la satisfacción de quien finalmente estaba consiguiendo su venganza. Tal vez había esperado años por ese momento, y ahora estaba allí, destruyendo mi vida el mismo día de mi boda. Pero en el fondo, sabía que él no era el verdadero culpable. Volví a mirar a Marina y algo dentro de mí cambió. Empecé a recordar pequeños detalles, cosas que antes no tenían sentido, pero que ahora encajaban como un rompecabezas. Los momentos en que se ponía rara cuando surgía el tema de relaciones pasadas. Las veces que evitaba hablar de su vida antes de conocerme. La forma en que siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba si alguna vez había estado comprometida. Me había mentido, todo el tiempo. Pero lo que más me dolía no era la traición del pasado. Las personas cometen errores, hacen cosas de las que se arrepienten. Lo que me destruía por dentro era saber que me lo había ocultado, que prefirió que me enterara de esa manera, delante de todos. Y entonces, algo aún peor me golpeó. Si había sido capaz de ocultar algo tan grande, ¿qué más me estaría escondiendo? Su ex dio un paso adelante, cruzó los brazos y suspiró. No ha cambiado, amigo. Sé que quieres creer que sí, pero no ha cambiado. Respiré hondo. No podía tomar ninguna decisión en el calor del momento. Mi instinto me decía que saliera de allí y que nunca más mirara a Marina, pero al mismo tiempo necesitaba escucharlo todo. Entonces lo miré y le dije, con la voz temblorosa, cuéntamelo todo. Y fue entonces cuando él reveló la parte más oscura del pasado de mi novia. El ex de Marina respiró hondo, como si estuviera eligiendo bien sus palabras antes de hablar. Yo amaba a Marina más que a nada en el mundo. Teníamos planes, un futuro, todo. Y yo confiaba en ella. Creía que conocía a la mujer con la que iba a casarme, hasta que un día descubrí quién era realmente. Mi estómago se revolvió. La forma en que hablaba no parecía solo sobre una simple traición. Había algo más, algo mucho peor. Se pasó la mano por la cara, como si revivir esa historia fuera doloroso. Marina no me engañó con cualquier hombre, me engañó con mi mejor amigo. Sus palabras cayeron como una bomba. El silencio en la iglesia era tan profundo que podía oír el eco de mi propia respiración. Miré a Marina, esperando una reacción, una negación, cualquier cosa, pero ella seguía ahí, inmóvil, con los ojos rojos de tanto llorar. Él continuó. Me engañaron durante meses, justo delante de mis ojos. Yo era el único idiota que no veía la verdad. Hasta el día en que los encontré juntos, en mi propia casa. Lo perdí todo ese día. Perdí mi confianza, mi paz, mi dignidad. ¿Y lo peor? Marina no mostró el menor remordimiento. Simplemente dijo que ya no quería estar conmigo y se fue. Mi mente daba vueltas.
Ser infiel ya era algo imperdonable, pero engañar con el mejor amigo, de una forma tan fría, sin siquiera pedir disculpas o intentar justificarlo. Sentía mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Una parte de mí quería creer que eso no era cierto, que estaba exagerando, distorsionando los hechos. Pero entonces, él me miró de nuevo y dijo la frase que destruyó cualquier esperanza que tenía. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ese no fue su primer engaño, ni fue el último. Marina no se apega a nadie, solo usa a las personas hasta conseguir lo que quiere. Mi cabeza iba a 1000 por hora. De repente, empecé a recordar todas las veces que Marina desaparecía sin explicación, los mensajes que borraba de su celular, los días en los que parecía distante. Ignoré todas esas señales porque quería creer en ella, pero ahora ya no sabía qué era real. Estaba a punto de casarme, con alguien que tal vez nunca me había amado de verdad. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente era un completo caos. Miraba a Marina y ya no veía a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Todo parecía una mentira, como si estuviera a punto de casarme con una completa desconocida. La iglesia nos observaba. Las personas murmuraban, algunas parecían impactadas, otras simplemente esperaban a ver qué pasaría después. Necesitaba escuchar a Marina. Necesitaba entender si había alguna posibilidad de que todo aquello no fuera verdad. Pero ella seguía en silencio. La Marina que yo conocía habría luchado, me habría convencido de que todo era un malentendido. Pero esta Marina, parada frente a mí, parecía haber renunciado. Como si supiera que ya no había nada que decir. Y eso dolió más que cualquier palabra. Su ex me miraba, esperando mi reacción. Tal vez quería que hiciera un escándalo, que gritara, que humillara a Marina delante de todos, pero no tenía fuerzas para eso. Respiré hondo y miré a Marina por última vez. ¿De verdad me amaste? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, y abrió la boca como si fuera a decir algo, pero en el último segundo simplemente bajó la cabeza, y en ese momento lo supe. No necesitaba más respuestas. Di media vuelta y salí de la iglesia. Detrás de mí, escuché los murmullos volverse más fuertes. Alguien llamó mi nombre, pero no miré atrás. Solo quería salir de ahí. El sueño de una boda perfecta estaba destruido, pero en el fondo, tal vez era mejor así. Lo que no sabía era lo que vendría después. Salí de la iglesia sintiendo que estaba en un sueño, o mejor dicho, en una pesadilla de la que no podía despertar. Con cada paso que daba, la realidad se volvía más clara. La boda que planeé por meses, el futuro que imaginé con Marina, todo se había derrumbado en cuestión de minutos. No sabía a dónde ir, solo quería desaparecer. Pero antes de que pudiera decidir mi próximo paso, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Marina. Finalmente había salido de su silencio. Sus ojos estaban rojos, el vestido de novia sucio de tanto correr. Me suplicó que la escuchara. Dijo que me amaba, que su pasado no definía quién era ahora, que estaba arrepentida y que jamás me había engañado. Pero, ¿cómo creerle después de todo? Juraba que su ex solo quería venganza, que sí, cometió errores en el pasado, pero había cambiado, que su amor por mí era real. Y por primera vez vi desesperación en su voz. Pero ya era demasiado tarde. Incluso si no me había traicionado a mí, ¿qué garantía tenía de que no lo haría en el futuro? ¿Cómo saber que todo esto no era solo otro de sus juegos? La amaba, pero el amor no puede sobrevivir sin confianza, así que hice lo más difícil. Le dije que no. Marina lloró, suplicó, intentó tomar mi mano, pero yo no podía más. Me fui y esta vez no miré atrás. Los días siguientes fueron difíciles. Me convertí en el tema de conversación del pueblo. Mi familia estaba en shock, y la gente especulaba sobre lo que había sucedido. Pero en el sino de fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. Y entonces, llegó el verdadero giro inesperado. Semanas después, descubrí que Marina había desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido. Simplemente desapareció, sin dejar rastro. Algunas personas decían que huyó por vergüenza. Otros creían que estaba empezando una nueva vida en otro lugar. Pero una parte de mí siempre se preguntó, ¿realmente conocía a Marina? ¿O hasta el final seguía ocultando algo mucho peor? Y esa duda nunca me abandonó. Fin.